Buen día, bendiciones. Este es una grabación para la materia de teología contemporánea con el profesor Pablo Moreno. Trata sobre la biografía y el pensamiento teológico, en este caso sobre la revelación de Dios en Cristo de Karl Barth. Entonces quisiera iniciar primeramente trabajando la parte de lo que tiene que ver con el aspecto de la biografía de este autor. Carval nació el 10 de mayo de 1886 en Suiza. Él provenía de una familia que era protestante y su padre era un profesor del Nuevo Testamento y de teología, y esto influyó para que Karl Barth tuviera una formación tanto teológica, pero también una inclinación o un interés hacia los asuntos teológicos. Él recibió también una formación académica en las universidades que están aquí descritas, y esto es lo que le ayudó a formar a él su pensamiento en base a los temas bíblicos. También llegó a ser influenciado por la teología liberal en un principio, en un comienzo, pero más adelante él va a criticar fuertemente estas corrientes o esta corriente teológica por considerar que era subordinada la relación de Dios a la razón humana. También él fue pastor en Suiza entre los años 1911 a 1921. Muchos de sus profesores también eh, estaban apoyando lo que tenía que ver con el nacionalismo alemán, y Karl Barth llegó a cuestionar el optimismo del liberalismo teológico y su confianza excesiva en la cultura y en la razón humana, porque precisamente pues las guerras y todo esto mostraban algo diferente hacia ese optimismo teológico que se mantenía en la época. Barth comenzó a desarrollar una teología que enfatizaba la soberanía de Dios y la centralidad de la revelación divina. Esto va a ser un poco expuesto más adelante cuando damos el pensamiento referente a cómo él ve a Cristo en cuanto a la revelación divina. En 1919, Barth publicó su famoso comentario a los romanos, de la epístola a los romanos, y una de las afirmaciones que vemos allí es que el ser humano es muy distinto a Dios, o Dios es radicalmente, completamente distinto al ser humano. Y por eso Dios solamente puede ser conocido por nosotros los humanos mediante la revelación divina que Dios mismo da al ser humano. Entonces, él aborda temas como la relación de Dios, la doctrina de Dios, la creación, la reconciliación en Cristo y algunos muchos otros temas más en sus teologías. En sus escritos sostuvo que Jesucristo es la revelación plena de Dios y el centro de toda la teología. Esto vamos a mirar que es clave y que es muy importante en su pensamiento, pero también para nosotros como iglesia hoy en día. Fue uno de los principales redactores de la Declaración de Bermen, perdón, en 1934, que fue un documento que precisamente estaba discutiendo el hecho de que la iglesia no debía estar subordinada al Estado, sino a Cristo. El Señor es el dueño de la iglesia y Él es el que gobierna la iglesia. Debido a su oposición que tenía hacia el régimen alemán, entonces Barth fue expulsado de su puesto como profesor y de esta manera regresó a Suiza. Barth pasó sus últimos años enseñando teología en la Universidad de Basilea, donde continuó también entonces allí escribiendo y dando conferencias. Él falleció el 10 de diciembre en 1968. Todo esto nos pone en un contexto para entender quién fue este autor y este teólogo cristiano. El pensamiento teológico en el aspecto de la relación de Dios en Jesucristo. Entonces, acá quisiera que rápidamente miremos este aspecto expuesto por este teólogo cristiano. Uno de los temas centrales en la teología entonces de Karl Barth es la revelación de Dios. Para él, el conocimiento verdadero de Dios
no puede ser alcanzado por el ser humano mediante la razón o la filosofía o la religión natural, sino que Dios se revela a sí mismo y por eso nosotros podemos conocer a Dios, porque Él mismo se ha revelado. Barr sostiene que esa revelación se ha dado de manera plena y definitiva en Jesucristo. Entonces, él pone a Jesucristo como la revelación más grande o la revelación plena de el carácter de Dios, de quién es Dios. También afirma que la revelación es un acto soberano de Dios, que viene desde arriba hacia el ser humano. Entonces Dios es totalmente libre para revelarse y el conocimiento de Dios depende de su gracia y no de la habilidad que nosotros podamos tener o la capacidad que podamos tener como seres humanos. La teología debe basarse en lo que Dios ha dicho de sí mismo. Entonces es el énfasis, es saber que todo comienza en Dios y no en el hombre. En la revelación de Dios, la plenitud de ésta se encuentra en Jesucristo. Como decíamos ahorita, Jesucristo es una relación plena de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. También muestra que su vida, su muerte y resurrección, a través de esto conocemos el carácter de Dios y que toda la Biblia apunta a Cristo como el centro de la revelación. Entonces, de esta manera él expone cómo nosotros podemos conocer a Dios en la persona de Cristo Jesús. Eh, una de las cosas importantes es que la relación de Dios en las escrituras o en la Biblia, él la va a mostrar como que la palabra de Dios es cristocéntrica. Entonces Jesús es el centro de las escrituras y por ende también es el centro de la revelación de Dios en la palabra. Debemos volver entonces a, esta es para que podamos mirar ya las pertinencias o cómo es importante este pensamiento para la iglesia cristiana el día de hoy. Entonces, debemos volver primero a poner a Cristo en el centro. Quisiera especificar estos dos puntos. Lo primero es que mirando esta teología de Barth y este pensamiento de Barth, nosotros debemos poner a Cristo Jesús en el centro. La experiencia cristiana no debe basarse en una experiencia humana, sino que debemos basarnos en el hecho de que Cristo es el centro de nuestro mensaje. Muchas iglesias hoy en día han sacado a Cristo como el centro de su predicación. Entonces, este pensamiento de este autor nos lleva a que nuevamente el centro del pensamiento y la predicación cristiana hoy en día sea Jesucristo. Y también, entonces, como segundo, nos permite conocer a Dios y este conocimiento de Dios empieza en Cristo Jesús. La iglesia debe reconocer que Dios se ha revelado de manera plena en la persona de Jesucristo. Si deseamos conocer quién es Dios en plenitud, debemos entonces prestar mayor atención a esa revelación de Dios en la persona de Jesucristo para nosotros hoy en día. Así que este pensamiento de la relación de Dios en Cristo Jesús tiene que seguir siendo un pensamiento central para los cristianos de hoy en día. Agradezco mucho este tiempo, este espacio que podemos compartir al profesor también Pablo, que espero que esta corto video pueda servirnos para conocer un poquito el pensamiento de este autor. Que Dios les bendiga ricamente.